¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Luther Miranda Cruz y aprendamos trading juntos. Sabemos que muchos de los análisis que nos muestran en las redes sociales son simplemente análisis técnicos. Son aquellas identificaciones de los movimientos que están haciendo los precios a lo largo de una historia o de temporalidades. Pero también debemos tener en cuenta que no es el único análisis que se efectúa en el mercado financiero o en los precios. Michael Murphy menciona, no solo existe un tipo de análisis, que es el técnico, también existe el tipo de análisis fundamental, cuáles son las ventajas y desventajas y en qué se diferencian ambos. Tener en cuenta que para ser un trader profesional tienes que aplicar ambas estrategias analizando los efectos y las causas. Análisis técnico y fundamental. Uno, el complemento del otro. Tenemos que tener en cuenta que el análisis técnico se encarga de estudiar el movimiento de los precios mediante el uso de gráficos. Tenemos que tener que el uso de gráficos se refiere a lo que es al gráfico de velas, al gráfico de barras, al gráfico de puntos, y el análisis fundamental se basa en el estudio de los causantes de los movimientos de los precios, como puede ser el PBI, la inflación, los tipos de interés, la tasa de desempleo que afecta a una economía. Son movimientos que afectan especialmente al movimiento de los precios. Tener en cuenta que el análisis técnico y el análisis fundamental responden a una pregunta. El técnico, por su parte, responde qué continuará, cuál será el efecto consiguiente al movimiento del precio. En cambio, el fundamental es cuál fue el causante para que este precio subiera o bajara. Si mencionamos una tendencia bajista, es que el precio disminuyó, pero si mencionamos una tendencia alcista, es que el precio aumentó. Filosofía del análisis técnico. El análisis técnico se menciona por tres filosofías o tres factores incluyentes a este. Los movimientos del mercado se lo descuentan todo. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento del mercado se realiza a través de aspectos que son intervinientes a los aspectos políticos, económicos, sociales, coyunturales o aspectos ambientales que pueden afectar a la economía. Como por ejemplo, una de las causas de las economías de los movimientos son las guerras, cambios en las tendencias, ya sea alcistas o bajistas. Los precios se mueven por tendencia. Es más propenso que los precios continúen con la tendencia que están en la tendencia. Es más propenso que los precios continúen en la tendencia en la que se encuentre, que reviertan esta y continúen una tendencia. Por ejemplo, si una tendencia es bajista, es más propenso que continúe en caídas de los precios. Pero es muy difícil, la probabilidad no está a nuestro favor, que revierta y que la tendencia se cambie a una tendencia alcista superando los mínimos más bajos. La historia se repite. Tener en cuenta que el estudio de los análisis técnicos se basa en información ya antecesora de nosotros. ¿Por qué la historia se repite? Peter Lynch, uno de los grandes inversores a largo plazo, menciona que cuando los precios están en la cúspide tienden a caer. Y esta historia se está repitiendo a lo largo, ya sea en las depreciaciones y las caídas del 87, del 2007-2008, con las caídas del 2020. El pronóstico técnico y la previsión fundamental se basan en distintos aspectos. El técnico, como lo mencionaba, ya estudia los movimientos del mercado. Mientras tanto, el fundamental estudia las causas de esta, como era la tasa de desempleo, el interés. Debemos tener en cuenta que el análisis técnico son denominados chartistas. Los chartistas son inversores que utilizan el análisis de gráficos para comprender el comportamiento histórico de los precios y realizar predicciones sobre su futuro comportamiento. Esta información les permite tomar decisiones estratégicas de inversión con el objetivo de obtener ganancias. Flexibilidad y adaptabilidad del análisis técnico. La ventaja del análisis técnico es operatividad o en cualquier dimensión en la cual se muestre, ya sea en operativas intraday, swing o scalper. Tenemos que tener en cuenta que el análisis técnico nos permite operar en cualquier mercado financiero, ya sean de acciones, divisas, forex, de futuros, de ETFs, pero en cambio, que el análisis fundamental se especializa en un solo mercado. El chartista o el especializado en el análisis técnico es libre de elegir. ¿Por qué? Presenta una visión general del mercado. También debemos tener en cuenta que el fundamental trabaja con noticias actuales y vigentes. Si se menciona una guerra digamos, como lo fue la noticia de la guerra de Ucrania, digamos, el día de mañana se anuncia una guerra, como en mi caso, entre Perú y Chile. ¿Afectaría a nuestra economía? Claro que sí. En conclusión, para llegar a ser un trader completo en este ámbito, no solamente tenemos que trabajar con el análisis técnico, sino también con el análisis fundamental. Peter Lynch menciona que uno es el complemento del otro y la especialización en ambos análisis es fundamental para que nuestra estrategia se efectúe. Uno, tú puedes dejar de actuar o dejar de tener operativas cuando hay fundamentales fuertes. Llegar a tener una comprensión más panorámica acerca de lo que está realizando la historia y lo que la historia puede llegar a causar. Eso es todo por este video. Mi nombre es Giovanni Luther y nos vemos en el siguiente video.